Buenos días a todos y a todas. Les agradecemos su asistencia al seminario Sociedad y Política en el Perú, debate en tiempos de crisis. En esta sesión presentaremos la mesa Sociedades Rurales y Urbanas, Transformaciones e Interconexiones. Voy a leer muy rápidamente la sumilla para ponernos un poco en contexto. Existe un extendido consenso acerca de que las sociedades rurales y urbanas en el Perú de los últimos años han experimentado transformaciones radicales en cada uno de estos ámbitos y en sus interconexiones. Aumenta la conectividad y, sin embargo, se mantienen pronunciadas diferencias en las dinámicas regionales. Se abre, entonces, un conjunto de temas de discusión y de conflictos no siempre bien conocidos ni integrados, la necesidad o no de una segunda reforma agraria, las nuevas estrategias de inclusión en el mercado, los logros y las diferencias entre los actores en la economía agroexportadora, los nuevos términos de discusión sobre las ciudades intermedias y Lima metropolitana, entre otros temas. Todos estos aspectos no pueden ser resueltos en una sola discusión como la que proponemos hoy, pero se espera aportar ideas que ayuden a comprenderlas mejor. Esta mesa está compuesta por dos antropólogas y un sociólogo, quienes desde su experiencia y enfoques nos brindarán algunas luces para tratar de comprender mejor las nuevas dinámicas en las sociedades rurales y urbanas. La pauta de la mesa será la siguiente. Cada expositor tendrá alrededor de 20 minutos para desarrollar su ponencia. Acabadas las 3 intervenciones, abriremos una ronda de preguntas y por lo tanto les pedimos que dejen sus preguntas y sus comentarios en el Facebook del IEP para que después puedan ser resueltas. Finalmente cerraremos con las intervenciones finales de aproximadamente 5 minutos por cada participante. Empezaremos con la primera ponencia a cargo de Ana Lucía Araujo, a quien voy a presentar a continuación. Ana Lucía es antropóloga por la Universidad Católica, actualmente realiza una maestría en geografía por la Universidad de McGill en Canadá. Sus intereses de investigación son la distribución de la tierra, las estrategias de vida campesinas y el relevo generacional en áreas rurales. Actualmente se desempeña como asesora del despacho ministerial del Midagri. Ana Lucía, tienes 20 minutos y el micrófono abierto. Gracias, Rodrigo. No sé si pueden proyectar mi PPT, por favor. Perfecto, listo, gracias. Bueno, estaba pensando bastante como en qué decir y creo que una de las cosas que más me resonó de la pregunta o del planteamiento de la mesa fue el tema de la reforma agraria, de la segunda reforma agraria, que fue una de las cosas o propuestas que se discutieron y se siguen discutiendo, aunque con menor luz me parece ahora, en esta campaña presidencial, ¿no? Entonces, al respecto de eso, la reforma agraria es un tipo de política redistributiva que sigue siendo motivo de amplia discusión en América Latina y obviamente en el Perú, pero especialmente en países en los que hubo reformas agrarias moderadas o rápidamente revertidas, como lo son los casos de Chile o Brasil. En el Perú, no obstante, tuvimos una reforma agraria llamada como de las más radicales de América Latina por una serie de características como su gran alcance en el territorio, afectando incluso a plantaciones modernas, como no pasó en otros países, y su impulso de abajo hacia arriba, es decir, que se originó a partir de las movilizaciones campesinas hacia luego formalizarse como una política pública. Lo que la diferencia de otras reformas agrarias que han sido denominadas de carácter más tecnocrático por Cristóbal Key. Ahora bien, tras más de 50 años, la pregunta planteada es pues necesaria una segunda reforma agraria en el Perú? ¿Qué condiciones sociales y materiales existen en el sector agrario que nos permitan dar una respuesta negativa o positiva a esta primera pregunta? Yo voy a hacer un análisis, espero rápido para no pasarme de tiempo, pero de alguna manera abarcativo en 2 dimensiones clave de toda política de reforma agraria. La primera, la distribución de la tierra, y la segunda, las relaciones de trabajo, abordando para cada una los 2 tipos de agricultura que existen en el Perú, el gran agronegocio exportador y la agricultura familiar. Siguiente, por favor. En cuanto, si puede pasar la siguiente lámina, por favor. Gracias. En cuanto al tema de la distribución de la tierra, en 1928, Mariátegui señaló que el problema de la tierra era el mantenimiento de un sistema feudal fundamentado en el latifundio. Desde su perspectiva, el latifundio y las relaciones que se configuraban en torno a este se expresaban en 2 tareas principales: el despojo de la tierra y el predominio de relaciones serviles para comunidades indígenas, lo que finalmente se configuraba como el gran impedimento para el desarrollo pleno de la pequeña propiedad y del capitalismo en el Perú de inicio del siglo XX. Y esa era
precisamente la contradicción en la que enfatiza Mariátegui en su famoso ensayo del problema de la tierra, el del advenimiento de una república y una constitución liberal tras la independencia, que significó más bien el reforzamiento de un sistema latifundista, terrateniente y servil en el campo. Cerca de un siglo después, Perú vive un nuevo proceso de acaparamiento de la tierra y de emergencia de neolatifundios, principalmente en la costa, pero también en la Amazonía. A diferencia de lo planteado por Mariátegui, este proceso contemporáneo de concentración es producto armónico del giro neoliberal que dio el capitalismo en el Perú y específicamente en el sector agrario. Como lo han establecido investigadores como Fernando Eburo y Marisa Remy, dicho proceso de neoliberalización tomó lugar a partir de medidas normativas y de políticas orientadas de manera genérica a liberalizar el mercado de tierras y a promocionar la gran inversión privada en el sector agrario. A partir de una arquitectura legal, institucional y brazos políticos, se generaron las condiciones para la constitución de nuevos latifundios en la costa peruana, el ascenso de una nueva élite corporativa en el campo y el posicionamiento del gran agronegocio exportador como modelo de desarrollo del sector agrario. Un estudio elaborado por Boulard y Eresur para CEPES en el 2015 nos da detalles de cómo se ha concretado esa concentración. Un dato que me pareció interesante es que si comparamos en años previos a la reforma agraria en el 57 al último Senagro en el 2012, se ve que el milil superior, es decir, el 0.1% de predios de mayor tamaño, incrementó su control sobre la superficie bajo riego en la costa de 27 a 35%. Es decir, 1 de cada 3 hectáreas bajo riego en la costa está en potestad del milil superior de predios más grandes. En la misma línea comparativa, evidencia que mientras para los años 60, si los 44 grupos económicos que habían en la costa que tenían predios mayores a 2.500 hectáreas controlaban más de 150.000 hectáreas, para el 2012, los 74 grupos económicos que existen controlaban 580.000 hectáreas y tenían un promedio de predio de 8.000 hectáreas por persona jurídica. Ahora bien, hay una discusión bastante interesante entre el surgimiento de neolatifundios y las dinámicas de control sobre la tierra y sobre la tierra, los minifundios adyacentes en el Perú. Investigaciones pioneras como las de Mari Borneo, que nos acompaña en esta mesa, que por ejemplo trabaja el caso del bosque seco, evidencia la existencia de dinámicas complejas de despojo de la tierra a través de lo que denomina técnicas territoriales, que son, muy genéricamente resumo, ciertos dispositivos y mecanismos de diferentes características legales, clientelares y otros que permiten a los agronegocios despojar de los derechos a la tierra a comuneros en condiciones de vulnerabilidad. Otros estudios abordan mecanismos diferentes de control de la tierra que no pasan necesariamente por el despojo. Por ejemplo, los realizados por Alejandro Guamán en el Valle del Chira, o por un estudio que también realicé en el Valle de Virú, analizan la expansión de la agricultura de contrata en valles agrícolas articulados a agroindustrias. Conjugando los aportes de ambas autoras, se evidencia que la agricultura de contrata establecida con una amplia desigualdad y bajo ninguna regulación del Estado, permite a las empresas agroindustriales controlar el valor y apropiarse la mayoría de la renta de la tierra, mientras los agricultores se ven perjudicados por esquemas que transfieren a ellos los riesgos y los costos tanto ambientales como del monopsonio al que están sometidos. Por último, aunque no desarrollaré en profundidad, me parece clave añadir el proceso de acaparamiento del agua para riego como fenómeno correlativo a la expansión de neolatifundios. Estudios como los desarrollados por María Teresa Oré o Isabel González en Ica o Anaís Marshall en Virú demuestran que las lógicas de control del recurso hídrico de las agroindustrias pueden tener efectos opuestos pero amarrados. La severa escasez de agua para riego por parte de agricultores en Ica o el incremento de la salinización de los suelos por elevación de la capa freática en los valles viejos de Virú, más bien por el exceso de uso de agua. En ambos casos, restringiendo significativamente la participación de pequeños productores locales en la actividad agropecuaria. Para terminar esta primera sección, hemos observado que los grandes agronegocios han desarrollado mecanismos más complejos para ejercer diferentes niveles de control sobre la tierra, que no necesariamente se dan a través del control de la propiedad, aunque también sí, pero estableciendo siempre condiciones para que este proceso de acaparamiento de la tierra progrese en territorios dominados por el minifundio. Ahora bien, en contraparte, en la otra cara de la moneda, si le pueden dar la siguiente lámina, vemos que en paralelo a la concentración de la tierra viene tomando lugar un acelerado proceso de fragmentación de la tierra en territorios dominados por la agricultura familiar minifundista. A este respecto,
Los censos agropecuarios nos brindan un panorama bien interesante. Entre el 94 y 2012, la superficie agrícola experimentó una expansión de 30%, la superficie agrícola experimentó una expansión del 30%, y no obstante, la tierra se fragmentó mucho más. Por ejemplo, las unidades de 2 hectáreas a menos se duplicaron, o casi se duplicaron, y pasaron de 771.000 a 1.3 millones de unidades agropecuarias. Es decir, 6 de cada 10 unidades agropecuarias en el Perú tienen menos de 2 hectáreas. Asimismo, el promedio de parcelas por unidad agropecuaria, si bien se mantuvo en un promedio de 3.13, en la sierra se elevó a 4 parcelas por unidad agropecuaria, lo que evidencia, además de la fragmentación, un fuerte nivel de atomización y dispersión en el espacio, lo que sabemos además que repercute de manera significativa en costos de producción. En todos los casos, es importante mencionar que tanto mujeres como jóvenes rurales son la población más excluida y peor posicionada al respecto del acceso a la tierra, dado los fuertes sesgos de género y las barreras generacionales. Ahora bien, la expansión del minifundio, especialmente en el marco de territorios comunales, sigue siendo motivo de discusión y de aparente paradoja, ¿no? Cómo lo individual se expande y profundiza en territorios supuestamente organizados de manera colectiva. Varios han sido los caminos que han derivado en procesos definitivos y masivos de parcelación individual de la tierra en comunidades. Ha estado asociado a la parcelación, a la disolución de proyectos asociativos y cooperativos derivados de la primera reforma agraria, como por ejemplo lo acontecido en Catacaos o en los Valles Viejos de Virú, con el fracaso de modelos asociativos que conllevaron posteriormente a una distribución individual de la tierra. También ha estado asociado, más bien por el contrario, a la consecutiva institucionalización y fortalecimiento de las comunidades campesinas tras su reconocimiento legal, como es el caso, por ejemplo, de comunidades de Vilcashuamay en Ayacucho, en las que las parcelaciones masivas tomaron lugar como un esfuerzo de ordenamiento territorial y posicionamiento de la comunidad como única gestora del territorio frente a familias más antiguas que deseaban seguir expandiendo libremente sus predios. Finalmente, también ha sido producto de crisis contemporáneas y de descomposición del tejido comunitario, como el caso de Huamantanga en la Sierra de Lima, una comunidad histórica de más de 10.000 hectáreas, que debido a la gran conflictividad entre facciones comunales y el abandono definitivo de la agricultura tradicional por una ganadería intensiva en el espacio, han optado por paralizar el sistema histórico de barbecho para dar paso a una parcelación individual y definitiva para el cultivo de pastos. Sobre la parcelación y la comunidad definitivamente hace falta más discusión y más debate. Pero lo que no se puede negar es que la profundización del minifundio, es decir, la hiperfragmentación de la tierra, más allá de la parcelación individual, indudablemente se explica por el avance desregulado de la herencia en territorios limitados. En 4 comunidades pequeñas de Ayacucho y Puno, en las cuales tuve oportunidad de hacer un estudio sobre acceso a la tierra y género, que además pues, son comunidades pequeñas de alrededor de 1.000 hectáreas, se evidenció que la herencia iba perdiendo relevancia como medio de acceso a la tierra conforme se iban bajando en generaciones, ¿no? Siendo que para los adultos mayores o adultos consolidados la herencia era la principal vía y además tenían herencias dispersas en diferentes comunidades. Para los adultos, digamos, de 44 hacia arriba, más bien, la herencia y la comunidad eran igual de importantes, mientras que en la generación adulta joven y joven, más bien, la herencia no pintaba para nada y era el mercado de arriendos o la cesión de la tierra los mecanismos que eran las únicas vías de acceso para ellos y ellas, por supuesto, más restrictivos, y además en el caso de las cesiones con menor seguridad jurídica. Esto es corroborado por un estudio del 2010 de Segarra y Ford, que confirma que para la costa y la sierra la herencia es el mecanismo por el que más se fragmenta la tierra, pero que es interesante porque cuestiona también hasta qué punto otros mecanismos de mercados y comunales han permitido la composición fundiaria y evidencia que se necesitan políticas más bien de freno de fragmentación muchísimo más complejas porque un mercado abierto y regulado no ha podido frenar este proceso. Siguiente. La otra dimensión clave de análisis es el trabajo. Siguiente lámina, por favor. Respecto al trabajo agroindustrial, voy a intentaré ser lo más breve posible, porque creo que la evidencia de los últimos meses es abrumadoramente superior a cualquier argumento. Pero bueno, la expansión del neolatifundio en el Perú ha sido uno de los factores determinantes en la formación de un nuevo proletariado agroindustrial en la costa. Y de hecho es uno de sus pilares discursivos.
la generación de más empleo formal y de calidad. Aunque la evidencia, como mencioné, de los meses es abrumadora, es necesario mencionar que el crecimiento del empleo agroindustrial se ha fundamentado en la profunda precarización laboral, es decir, en la estacionalidad de la mano de obra, lo que a su vez establece las condiciones institucionales para su explotación. Yo analizo el caso de Virú, provincia que en los últimos 30 años triplicó su población y que tiene un cuerpo de trabajadores asalariados cerca de 40.000 personas hacia el 2020. Y este crecimiento progresivo de la mano de obra ha sido posible gracias a dos factores. El último quinquenio, un régimen laboral especial que se ha sostenido, que permite la contratación temporal con pocas restricciones y contrapesos, así como el auge de la producción arándano en la provincia, que es un fruto que para la etapa de cosecha no está mecanizado y por tanto genera una alta demanda laboral. No obstante, a pesar del incremento exponencial en la demanda de la fuerza de trabajo, y que según estimaciones en Virú, 7 de cada 10 trabajadores agroindustriales debería estar empleado de manera permanente, dada el nivel de demanda, en realidad se ha observado una, como mencioné, una mayor estacionalidad de la contratación y una mayor rotación del personal, siendo que en Virú un trabajador agroindustrial puede estar desempleado en promedio entre un tercio o más del año. Asimismo, siguiente lámina por favor, se ha evidenciado un estancamiento alarmante del salario real de los trabajadores, a contraposición del incremento de las exportaciones año a año, y finalmente, como parte del paquete, reducidos casi insignificantes, hasta antes de la huelga, por supuesto, niveles de sindicalización y negociación colectiva. En todos los casos, las mujeres trabajadoras son las peor posicionadas, están más precarizadas, reciben 300 soles menos de salario en promedio y tienen menos niveles de sindicalización. En este contexto, los hogares de trabajadores apenas han hallado vías de desarrollo para sus familias, producto de una conjugación entre sus limitadas condiciones materiales de vida, es decir, reducidas retribuciones, reducido tiempo libre fuera del trabajo, además del prejuicio directo que ejerce el régimen laboral a la provisión de servicios del Estado, como en salud y pensiones, o el prejuicio que ejerce más bien a través de su desborde, como en sectores vivienda y educación, y finalmente de la limitada diversificación económica provincial y del mercado de empleo que generan las agroindustrias, los trabajadores se enfrentan a lo que llaman una trampa de vulnerabilidad, es decir, se mantienen solo por encima de la línea de pobreza, y de hecho en la última ENAO que salió, la pobreza en la costa de trabajadores del sector agropecuario de la costa se ha incrementado horrible. Además, tienen un restringido acceso a oportunidades de desarrollo intergeneracional y posibilidades de romper ciclos de vulnerabilidad porque no tienen, por ejemplo, acceso a una educación superior e incluso secundaria. Y finalmente, asumen las demandas y externalidades generadas a nivel ambiental, económico y social por el crecimiento del agronegocio. Esos tres puntos conjugan esta trampa de vulnerabilidad que finalmente genera un modelo laboral que solamente atrae a los más pobres de los pobres. 4 Finalmente, minutos, Ana Lucía, perdón. disculpa. 4 minutos. Sí. Siguiente lámina, por favor. Sí, entonces aquí voy a pasar rápido. Mi siguiente punto era sobre el trabajo en agricultura familiar. Voy a correr. A ver, en cuanto al tema de agricultura familiar, yo me iba a centrar específicamente en mi exposición sobre el tema de trabajo, el trabajo de los jóvenes rurales en agricultura familiar, porque considero que además, como tienen menos acceso a la tierra, son los más propensos a conformar un proletariado agrícola que al final no termina de cuajar. Básicamente, para resumir el argumento, es porque el trabajo agrícola y rural es un trabajo a diferencia del agroindustrial, que está caracterizado por un régimen de explotación, etcétera. Si bien esto no existe aquí, sí se trata de un trabajo igual de poca calidad, con reducidas retribuciones y también muy estacional, y eso tiene que ver principalmente no por un régimen laboral que permita abusar de la temporalidad, sino por el bajo desarrollo del mercado agropecuario, donde el nivel de asalariamiento es bastante bajo, para ponerlo así muy rápidamente, y donde además, como lo han demostrado estudios de trabajo agrícola como de Úrsula Aldana o Jacqueline Velasco, la capacidad del mercado para absorber y generar un mercado de trabajo en verdad es reducido, dado que cuando las unidades agropecuarias escalan tienden al autoempleo familiar y no a generar empleo asalariado. Y también debido a
entre otros factores que también había listado, pero creo que me parece importante señalarlo, los fuertes sesgos de género de este mercado laboral, donde las mujeres se abocan casi de manera exclusiva, a diferencia de los jóvenes varones, a las labores reproductivas, lo que genera importantes barreras para su participación. Bajo esta configuración, así muy rápida ha quedado, el empleo agropecuario entre los jóvenes se distribuye de manera precaria y además inequitativa. Los hombres jóvenes que reciben salario, la mitad son productores y los otros son peones agrícolas. Las mujeres jóvenes que reciben salario son básicamente peonas agrícolas. Los hombres jóvenes que no reciben salario son trabajadores familiares no remunerados en el agro y en algún otro cachuelo, y las mujeres que no reciben un salario están entre el cuidado del hogar y la bodega. En todos los casos, esta realidad forma parte de las trampas de pobreza, las llamadas trampas de pobreza configurados en espacios rurales. Y es uno de los factores relevantes de las dinámicas de expulsión poblacional desde zonas rurales a áreas urbanas. Y aquí cierro. Entonces, volviendo a mi pregunta inicial, ¿es necesaria una segunda reforma agraria? A nivel de políticas considero que sí. Creo que aquí algunas notas que he podido dar, esta reforma debería ser, sí, una reforma redistributiva, orientada primero a evitar y reducir la concentración de la tierra y a la par a promover la composición fundiaria y evitar su hiperfragmentación, y eso es como todo un desafío que no se ha querido asumir. A su vez, debería incluir componentes laborales para garantizar que las unidades de gran escala que permanezcan generen un desarrollo efectivo para sus trabajadores, y finalmente debería ser una política que combine componentes de desarrollo productivo e inclusión económica con el fin de tener una visión de desarrollo de mercados agropecuarios y rurales desde la agricultura familiar y otras actividades para diversificar oportunidades de inserción laboral. En fin, hablamos de una segunda reforma agraria que definitivamente excede lo redistributivo, es una política de gran complejidad, pero que ante todo, al igual que la primera, debe configurarse en última instancia como un proyecto político que vuelva a poner al centro y como sujeto del desarrollo agrario rural al campesinado, los hogares rurales y las organizaciones territoriales. Debería, a través de estas medidas, repotenciar el efecto democratizador y generador de ciudadanía de la tierra, y para ello, aquí termino, es necesario establecer también a qué paradigma de desarrollo se somete contribuye este nuevo sujeto. Creo que hay discusiones y debates muy interesantes, como la planteada por Carolina Trivelli y Verdegué sobre la transformación rural para la sostenibilidad y alimentación, pero también la visión que proponen las organizaciones indígenas y gremios campesinos. Así que yo creo que queda seguir discutiendo y debatiendo. Gracias. Genial. Gracias, Ana Lucía. Igual recuerda que tienes 5 minutos después para complementar si es que algo se te quedó, así que podemos regresar a los temas que has tocado más adelante. Entonces ahora pasaremos a la segunda ponencia a cargo de María Luisa Burneo. María Luisa es antropóloga por la Universidad Católica, máster en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde es actualmente candidata a doctora. Se desempeña como investigadora principal del IEP y docente de la especialidad de Antropología de la Católica, donde es corresponsable del taller etnológico de cultura política. Desde hace 20 años trabaja e investiga sobre los procesos de cambio en la sociedad rural, en particular sobre las comunidades campesinas de la costa y sierra peruanas. Mari, 20 minutos para tu exposición. Gracias. Bueno, buenos días con todas y todos. Gracias a los organizadores del seminario por la invitación y sobre todo para poder compartir sobre este tema que me parece crucial, porque los procesos más importantes para la sostenibilidad de los ecosistemas y para la seguridad alimentaria mundial están ligados al ámbito rural. El título de la mesa, Sociedades Rurales Urbanas, Transformación e Interconexiones, da en la clave, creo además, porque nos lleva a enfocar la mirada de lo rural en su dinamismo y su articulación con lo urbano, que es como pienso que hay que entenderlo. Como el tema es muy amplio, he organizado mi presentación en dos partes. Primero, una parte más teórica, porque pienso que es importante entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la transformación rural en el mundo. Y para ello he tomado de base un documento que venimos preparando con colegas del IEP, con quienes tenemos una investigación en curso, Raúl Asensio y Carlos de los Ríos, y en particular en base a una revisión bibliográfica que ha realizado el antropólogo Alberto Castro. Luego de ello, en una segunda parte, voy a hablar un poco más del caso peruano, y al final voy a tratar de explicar cómo es que estas interconexiones rural-urbanas pueden graficarse
a partir del caso de las migraciones de retorno que se dieron durante la pandemia. Para eso me voy a basar en una investigación que realicé con un colega, Abdul Treyes, el año pasado para el CIPCA, entre julio y septiembre, o sea, ya durante la pandemia. Entonces, ¿de qué se trata la transformación rural? Los trabajos actuales sobre transformación rural en el mundo ponen énfasis en conceptualizarla como un proceso estructural que implica múltiples dimensiones interrelacionadas, en el que la coordinación entre espacios urbanos y rurales es esencial para impulsar una transformación que camine hacia el desarrollo rural y para mapear las trayectorias de cambio en los territorios. Hoy en día, la transformación rural es un hecho considerado irreversible, tanto en regiones de Latinoamérica y el Caribe como en regiones de Asia y África. Esta transformación consiste en un cambio de diferentes aspectos de la sociedad rural que pueden ser positivos o negativos, que pueden llevar a la modernización o al estancamiento de los territorios, pero que es siempre multidimensional. Es decir, una primera anotación, no es lo mismo hablar de transformación rural que de desarrollo rural. La transformación rural es impulsada por distintos motores, así los ha llamado la literatura especializada, entre los cuales podemos nombrar al motor gubernamental, al socioeconómico y el cultural. Y dentro de estos tipos gruesos, claro, hay muchas subdivisiones. Uno de los motores gubernamentales son las políticas macroeconómicas, por ejemplo, las políticas de importaciones, subsidios vinculadas a tratados de libre comercio o la promoción de inversiones a gran escala. Otro motor de tipo socioeconómico son los procesos de urbanización. Existen numerosos estudios muy actuales sobre transformación rural, sobre todo para los casos de China y de la India. En todos ellos, la transformación rural está vinculada a cambios profundos en los usos del suelo, en la estructura del empleo y del ingreso, en el consumo, entre otros aspectos, que se definen no solo por las dinámicas internas de los territorios, sino por factores exógenos, incluyendo factores globales. Por ejemplo, el aumento de medidas proteccionistas en los últimos años, en especial al comercio agrícola, debido a la relación comercial conflictiva entre China y Estados Unidos. Entonces, no podemos pensar la transformación rural sin tener en cuenta la globalización. Claro ejemplo de ello es el efecto que tiene el posicionamiento de nuevos commodities como la palma aceitera o la caña de azúcar en el mercado internacional sobre los territorios rurales, en el caso peruano. Creo que Ana Lucía ha hecho también mención a este tema. Voy a volver sobre esto más adelante. Autores como Rao o Mahutmar y otros proponen un conjunto de variables de distintos niveles para caracterizar la transformación rural. Por ejemplo, para medir cómo las sociedades rurales experimentan un mayor grado de especialización, proliferación de tecnologías y adopción de prácticas culturales modernas, entre comillas, así como el surgimiento de infraestructuras institucionales que permiten la explotación de un mayor número de recursos. En estos casos, la transformación rural trae consigo una integración a la economía urbana. Para el caso de China, por ejemplo, Wang conceptualiza la transformación como el movimiento del sector agrícola rural hacia un sector manufacturero. Tal cambio se plantea como consecuencia de avances económicos y tecnológicos de la sociedad. Pero no en todos los casos la transformación rural toma esta forma. Por ejemplo, el caso de India, que ha sido muy estudiado, es distinto. Allí se viene dando un proceso de transformación rural generalizada, representada por la disminución de tasa de crecimiento, lo que acarrea en algunos territorios diversas formas de angustia de la población rural, un número considerable de suicidios de agricultores, aumento de las migraciones de zonas rurales a urbanas en condiciones muy precarias. Esta transformación estructural se ha experimentado a consecuencia de un acelerado proceso de industrialización, pero sin inclusión. Este contexto produce una limitación en la capacidad de decisión de los trabajadores agrícolas o de los campesinos, que vienen siendo empujados a sectores de manufactura o servicios debido a la crisis agraria. Es decir, grosso modo, podemos distinguir dos grandes tendencias en las trayectorias de transformación rural mundiales. Una podría calificarse como en declive y otra en desarrollo. ¿Y de qué depende la forma que toma esta transformación rural? Pues entre varios factores históricos y estructurales, depende en buena parte del tipo de institucionalidad. Y esto es muy importante para entender el caso peruano y latinoamericano. ¿Qué ha pasado en América Latina? Pues ha ocurrido una vasta transformación rural en los últimos 30 años que se caracteriza por producir efectos
como la integración espacial entre territorios urbanos y rurales, la diversificación de las economías, de las familias rurales, los cambios en los sistemas agroalimentarios, la presencia y expansión de grandes empresas extractivas y agroexportadoras, y una disminución de la distancia cultural entre jóvenes de ámbitos rurales y urbanos debido a una mayor movilidad en el espacio. Hay un montón de autores que han trabajado esto, ¿no? Verdeguer, Bevington, Carolina Trivelli, entre otros. Ahora, ¿cómo se viene dando la transformación rural en el caso peruano? Bueno, creo que Ana Lucía ha dado algunos elementos con los que vamos a dialogar bien aquí en la segunda parte de esta exposición. Se trata de una transformación que genera dinámicas en la articulación rural-urbana, con efectos positivos sobre la vida de las familias o que reproduce la exclusión. Pues bien, todavía no existe suficiente literatura en el Perú para dar una respuesta clara a esto, pero sí existen numerosos estudios que nos muestran varios de estos cambios que se producen en diferentes territorios. Y aquí un primer dato importante. No en todos los casos esta transformación está reduciendo las brechas de la desigualdad. Es más, en algunos casos se producen nuevas formas de desigualdad, ¿no? Y no solo vertical, sino también intracategoriales, es decir, por ejemplo, entre los mismos pequeños y medianos productores, algunos que logran engancharse en dinámicas económicas regionales vinculadas a nuevas cadenas de valor, como la palma o la caña, y otros que más bien pierden sus pocas tierras o se ven sometidos a estos contratos, agricultura por contrata, como ha señalado Ana Lucía en su exposición. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? O en todo caso, ¿qué debería hacerse para que la transformación rural en el Perú camine hacia un desarrollo territorial y no hacia la reproducción de la desigualdad y la pobreza? Hemos dicho que la transformación rural es multidimensional y que uno de sus efectos se da sobre el uso de las tierras rurales y sobre las dinámicas poblacionales. Por ejemplo, la transferencia de población rural a sectores no agrícolas se puede dar debido a oportunidades de empleo y aparición de industrias. Pero en el caso peruano, estas industrias, a diferencia de países como China, no son manufactureras, sino que muchas son agrícolas, como las grandes exportadoras, y esto tiene implicancias distintas. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con el tema de la segunda reforma agraria, porque esto conlleva a que la inversión pública no haya estado centrada, por ejemplo, en la recuperación de suelos que están salinizados o colmatados para mejorar tierras productivas que están desgastadas de los pequeños y medianos agricultores, sino que se ha centrado en ampliar la frontera agrícola y en vender tierras fiscales baratas a pocas grandes corporaciones. Para el caso del Perú, autores como Cristóbal Key han hablado de procesos de desagrarización en ámbitos donde la agricultura familiar no resulta suficiente para solventar los ingresos familiares. No es lo mismo que decir que esta ya no es importante, es diferente. Esto ha provocado que los hogares rurales se hayan vuelto multifuncionales y pluriactivos, transitando hacia puntos urbanos en el espacio. Y cuidado, porque esto no necesariamente implica una migración permanente a una gran ciudad, ni la salida de la pobreza. Al contrario, en muchos casos se trata de estrategias casi de supervivencia. Y en parte esto se da por el abandono de décadas de la pequeña agricultura familiar en el Perú, como han mostrado en diversos trabajos especialistas como Eduardo Segarra y Fernando Eury. De hecho, en muchos territorios, la agricultura familiar se encuentra descapitalizada y en crisis, a pesar de lo cual sigue produciendo para alimentarnos, pero a costa del esfuerzo de las familias productoras, además del problema del minifundio tan importante al que ya se ha referido Ana Lucía. Entonces, ¿qué dinámicas socioeconómicas se generan en el Perú a partir de estos cambios? Cuando se promueven las grandes empresas, pero no se inyectan recursos suficientes a la agricultura familiar, por ejemplo, pues entre otras cosas se ha generado una alta movilidad de personas en el territorio. Movilidad que en muchos casos corresponde a estrategias pluriactivas, pero en otros a expulsión de la población rural casi siempre joven que apuesta por migraciones a largo plazo. ¿Y cómo se mueven estas personas? ¿Cómo transitan y en qué situaciones se encuentran? ¿Qué nuevas desigualdades se producen en estos nuevos movimientos? Pues bien, como ha registrado Key, el impacto de la orientación de las políticas agrarias hacia la exportación tiene efectos diversos sobre la forma del acceso a la tierra y sobre la absorción de mano de obra de la población rural. En ocasiones, puede ocurrir que los productores logren participar directamente en la producción
de los productos de exportación, mejorando su situación. Pero también ocurre que miles no tienen esta posibilidad, ya lo ha mencionado Ana Lucía, el crecimiento de monocultivos para la exportación, y cito a Key, induce un patrón de cambio estructural que afecta el acceso de los pobres rurales a la tierra. Un ejemplo concreto es el caso de los pequeños agricultores en el Chira, en Piura, que se han visto prácticamente obligados a firmar contratos de asociatividad con grandes empresas como Caña Brava del Grupo Romero, o a arrendar sus tierras para la siembra de caña, prácticamente porque están rodeados de este monocultivo que domina el territorio y el mercado local, es decir, casi no les queda otra. También ocurre que la agroexportación absorbe mano de obra de campesinos sin tierras y de pequeños productores de manera estacional o temporal que necesitan financiar sus campañas porque no tienen acceso a crédito, etc. Esto lo vemos en los peones temporales de las agroexportadoras que transitan de la sierra a la costa en los meses de cosecha, que son los que se encuentran en condiciones más precarias, en particular las mujeres. Es decir, tenemos que se pueden generar dinámicas que pueden beneficiar a un sector de productores medios en algunos territorios, pero que desplaza a los más pequeños y los más pobres y los convierte en muchos casos en peones mal pagados, ampliando así la brecha de la desigualdad. Todos estos flujos generan también un tipo de interconexión entre ámbitos rurales y periurbanos, pero no necesariamente implican un impulso de desarrollo para los territorios más rurales que expulsan personas en busca de trabajo. Pero estas no son las únicas dinámicas en el espacio. Los datos más recientes, entre el año 2007 y el 2017, señalan que se han movilizado 3 millones de peruanos y peruanas, sobre todo hacia ciudades costeras. El censo del 2017 nos muestra que en el transcurso de 5 años, 11.5% de la población nacional migró internamente, siguiendo sobre todo las rutas hacia los distritos costeros, que son los que más incrementa la población, mientras que el 88% de distritos de la sierra han perdido población por migración. Esta alta tasa de migraciones, que son además migraciones diversas, ¿no?, nos ayuda a comprender lo que sucedió, por ejemplo, con los retornantes en la pandemia. Muchos de ellos eran migrantes que se encontraban en las ciudades, debieron volver a sus lugares de origen frente a las medidas de la cuarentena obligatoria porque se encontraron en una situación de mucha precariedad. Fueron como 167.000 retornantes inscritos en los padrones oficiales, pero se calcula que fueron alrededor de 300.000, otros hablan de 400.000, quienes volvieron de diferentes formas, clandestinas, escondidos, etcétera, a sus lugares de origen. ¿Qué nos está diciendo esta migración de retorno? Y acá voy a pedir que me ayuden a compartir un mapa, por favor. ¿Qué nos está diciendo esta migración de retorno sobre estas transformaciones e interconexiones rural-urbanas? La investigación que realizamos sobre el caso de la Sierra de Piura permite concluir lo siguiente. Voy a mencionar solo 4 hallazgos. Lo primero es que los migrantes que retornaron hacia la Sierra del Alto Piura lo hicieron desde distintos puntos del país, sobre todo de ciudades costeras. La mayoría no volvía solo de Lima, sino dentro de Piura misma, ¿no?, de la costa piurana. En el mapa que estamos viendo, vemos todas esas líneas de colores, son flujos, algunos van hacia Huancabamba, otros a Ayabaca y otros hacia Morropón, por eso están en diferentes colores, pero como podemos ver, salen de distintos puntos del territorio del país, ¿no es cierto? Incluso hay alguien que vuelve de la zona de Cusco, pero muchos de ciudades costeras, ¿no es cierto? Estos flujos que están concentrados aquí en el norte son todos estos movimientos migratorios de Ancash, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, que son agroindustrias, y de la misma Piura, hacia, incluso de Jaén y Moyobamba, ¿no es cierto?, que han vuelto hacia el Alto Piura. Gracias por compartir, ya estamos. Si volvemos, por favor. Bien, entonces, ese es un primer hallazgo. Otro hallazgo es que los migrantes eran en su mayoría jóvenes, menores de 35 años, que estaban iniciando sus trayectorias migratorias o que se encontraban en migraciones estacionales. Un tercer hallazgo es que los migrantes que estaban asentados en las ciudades estaban en realidad en una condición de alta vulnerabilidad. No eran pobres, considerados la definición oficial de la pobreza, digamos, tenían una percepción de estar bien, pero en el fondo eran muy vulnerables, sin trabajo estable, sin ahorros, sin seguridad social, sin derechos laborales, y por supuesto la pandemia hizo que esto se evidencie, ¿no?
Y el cuarto hallazgo es que más de la mitad de los retornantes que entrevistamos, que suman 77 personas, piensan volver a las ciudades pasada la pandemia, es decir, no piensan quedarse, sobre todo los jóvenes, piensan volver a retomar sus dinámicas migratorias. Según las entrevistas realizadas, los jóvenes perciben que sus lugares de origen no les están brindando las oportunidades que necesitan para quedarse, ni para cumplir sus expectativas. En la investigación reconstruimos varias trayectorias migratorias personales y vimos cómo muchos migran a ciudades costeras unos cuantos meses, vuelven a sus comunidades, se van a otra ciudad por un año, luego vuelven. Es decir, hay una circulación en el espacio rural urbano, que es parte de una estrategia de vida. En 5 el minutos. caso del Alto... ¿Cuánto? 5 minutos. Ah, perfecto. Bien. Sí, ya estoy terminando. Creo que he corrido mucho. En el caso del Alto Piura, los jóvenes migran sobre todo hacia la costa. En Apaita y a Tumbes, los hombres suelen migrar para dedicarse a la pesca, mientras que las mujeres trabajan en pequeños negocios como restaurantes. También salen de Ayabaca, Huancabamba, hacia Jaén y Moyobamba, sobre todo los varones, a trabajar como peones en los cultivos de café y cacao. A los valles del Chira se migra para trabajar sobre todo en empresas agroindustriales, al valle del río Piura también, en particular dedicadas a la exportación de uva, pero también se migra un poco más al sur, hacia la zona de Lambayeque, Virú, para trabajar en otro tipo de agroexportadoras. La migración temporal o permanente, entonces, no debe ser vista como un fenómeno excepcional, sino como parte de las propias dinámicas sociales que se han afianzado en los últimos 20 años, por lo menos en este caso, del corredor del Alto Piura. Para terminar, entonces, dos reflexiones finales. La primera, la primera es que en el Perú, así como en otros lugares del mundo, existe un proceso de transformación rural, pero este es diferenciado entre territorios. Hay muchos estudios que muestran algunas dimensiones de cambio, pero no contamos con un gran estudio en términos de caracterización de tipos de transformación en territorios, ni identificación de motores de transformación. En cualquier caso, lo clave es entender que estos procesos están articulados al espacio urbano y sin esta interconexión no es posible comprenderlos. La segunda reflexión, y ya con esto termino, es que en los casos que he mencionado, el de las agroindustrias y el de los migrantes retornantes, hay algunas tendencias que tenemos que tomar en cuenta para reflexionar, ¿no? En el primer caso, las agroexportadoras son parte de los cambios de una transformación mayor y generan efectos de cambio en el uso del suelo y en la movilidad de las poblaciones, pero no necesariamente en términos de inclusión. De hecho, la movilización, como dijimos, se da para la incorporación de mano de obra en calidad de peones asalariados y en condiciones muy precarias, como hemos visto también en la exposición anterior. Además, el cambio de uso de suelo genera fuertes impactos en la sostenibilidad del ecosistema en esos territorios. Se están produciendo deslizamientos, agotamiento, cansancio del suelo, estrés hídrico, en el caso de la palma aceitera en la Amazonía, deforestación, etc. Y en el segundo caso, ¿no?, el de las migraciones de retorno, pues nos deja ver que estos migrantes que eran considerados como no pobres, en realidad eran muy vulnerables, que sus zonas de origen pueden cumplir la función de refugio temporal en una crisis como la pandemia, pero no se han transformado de manera que puedan acogerlos para que se generen reales procesos de reinserción permanentes, y mucho menos en el caso de los jóvenes. Gracias. Muy bien, gracias Mari. Entonces, ahora finalmente pasamos a la tercera ponencia a cargo de Gustavo Riocío. Gustavo es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y urbanista por la Universidad Pierre Mendès de Francia. Actualmente es investigador de DESCO y es asesor de la Municipalidad de Lima para políticas de viviendas sociales y de renovación urbana. Es consultor de proyectos de vivienda y urbanización popular, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica, especialmente en relación con la dotación de servicios y equipamiento,
viviendas de construcción progresiva y planeamiento urbano participativo. Gustavo, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Me avisas, por favor, cuando falten 5, ¿sí? Es un reto tratar de mirar esta situación. Trabajé como asesor en la Municipalidad de Lima y en el Congreso, ya no. Quiero referir 2 asuntos. Primero, la crisis de las ciudades de ahora, no solamente la de Lima, y luego algunas relaciones que veo entre esa relación campo-ciudad y también de algunos de los retornantes. En primer lugar, debo señalar que nosotros miramos el crecimiento de las ciudades como si fuera la mancha de aceite que va creciendo, con un procedimiento que es distinto al que está ocurriendo ahora. Nosotros hemos vivido la explosión de las grandes ciudades en el continente, no solamente en el Perú, de las grandes ciudades peruanas, debido a una serie de factores derivados de la postguerra. Entonces era la ciudad del boom, que necesitaba espacio, que recibía mucha población, que tenía que acomodar esa población. En el caso peruano, esa población fue acomodada con una política única en el continente, porque si bien en todo el continente ha habido barriadas, en nuestro caso, la entrega de suelo fue, digamos que, ordenada. Se reconocía un asentamiento humano, una barriada, un pueblo joven, o como se le quiera llamar, desde 1961, de manera tal que para ser reconocida se tenía que haber un plano de urbanización más o menos bueno, con lotes regulares, con espacio para el parque, para el jardín, para los equipamientos, lo que hacía que un pueblo como Comas, digamos, en el caso de Lima, sea muy distinto a un pueblo como el Agustino, la parte alta, que se originó antes de los años 60. En ese sentido, la posibilidad de conseguir terrenos era de conseguir acceso a una ciudad que tenía mejores condiciones para desarrollarse en el futuro. Este es un asunto muy importante y que despertó la atención en todo el continente, porque el monopolio de la urbanización pirata lo tuvo el Estado. Se producía una ocupación y si bien esa ocupación pudo haber sido producida por un lotizador clandestino, inmediatamente después se reconocía como barrio popular, como pueblo joven, y desaparecía la relación entre este promotor inmobiliario ilegal o informal y la población. Porque el Estado era el que se encargaba de todo el proceso. Dicho sea de paso, el Estado también formaba pueblos jóvenes. Allí donde había algún problema, un incendio, una invasión indebida, entre comillas, el Estado era el que formaba los asentamientos humanos. En el caso limeño, el Estado formaba las más grandes barriadas de Lima. San Martín de Porres el 48, Villa El Salvador el 71, Huáscar, San Juan del Lurigancho el 76, Mi Perú en 1900, Huaycán por la municipalidad en 1984, Mi Perú y Ciudadela Pachacútec ya en 1988, 89 y luego 98, 99, todas han sido formadas por el Estado, las más grandes barriadas, con una política que era muy sencilla, para decirlo en pocas palabras. En vez de vivienda se otorgaba suelo y las personas se encargaban de habilitar ese suelo. Quien necesitaba una vivienda, lo que conseguía era un suelo. Y esto ha tenido muchas características. De hecho, ya desde los años 80, un campesino de Moquegua tenía como 3 lotes. Su terreno, el terreno del mismo Moquegua, donde sus hijos, donde enviaba a sus hijos para, ¿cómo se llama?, para la escuela, en los meses de escuela, y algún terrenito en Hilo o en Arequipa, porque era un trabajador que se movía de un lugar a otro. Esa movilidad del trabajador existía desde hacía mucho tiempo. Con la situación actual ya no es una situación de expansión de las ciudades, sino una situación en la cual no solamente por un problema de suelo, sino por problemas económicos y por las modificaciones en la sociedad, lo que pasaba era que ya la ciudad no crece tanto en expansión. Existe siempre la tendencia al crecimiento en expansión,
los terrenos son cada vez más rentables de urbanizar. El negocio está en el cambio de uso de un terreno rural a terreno urbano, y eso se ha repartido entre los vendedores, entre comillas, formales del terreno, que son los que están exigiendo en este momento eso, que en los últimos años han urbanizado la campiña de Arequipa, están urbanizando el lado, Trujillo crece hacia el sur, o sea, hacia el área verde, y por supuesto tenemos el escándalo que está debidamente llamó la atención de urbanizar el río Lurín, o urbanizar el valle del Lurín. Este es el negocio urbanizador de las grandes compañías que cambian el uso porque ya no interesa, ya no interesa el valle, ya no interesa el medio ambiente, sino lo que interesa es simplemente conseguir la renta del suelo. Este asunto es un asunto clave. Por el otro lado, tenemos muchos barrios en los cuales ya el crecimiento no se está haciendo en expansión hacia terrenos periféricos, sino se está haciendo hacia la punta del cerro, en terrenos marginales, que son distintos, que no podrán aspirar a que la consolidación de esa ciudad se haga como se consolidaron Coyique, Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador. Se consolidaron en terrenos y en lotes que estaban más o menos marcados en el suelo, en el cual había un plano. Ahora se consolidarían, en caso de consolidarse, tal como se consolidaron la parte alta del Agustino, el Cerro San Cosme, la parte del Cerro San Cristóbal, etcétera, etcétera. Eso es volver a la urbanización que hubo entre los años 40 y los años 60, antes que hubiera el desarrollo que se encontró entonces. Entonces, y cambian, la ciudad de hoy día cambia muchísimo. Se genera alquiler, el fenómeno del alquiler es muy importante, y en los barrios consolidados en este momento el alquiler de cuartos es muy grande. Ahí se construyen en alguna zona de San Juan de Lurigancho edificios de 6, 8 pisos, digamos, solamente con cuartos para alquiler, o sea, modernos tugurios, para decirlo de alguna manera. Lo que está pasando es que el negocio ya no es construir viviendas para vender o urbanizar para vender. En este momento el negocio es simplemente cualquier cosa que me permita aumentar la diferencia entre el capital invertido y el capital que yo voy a recuperar en el corto plazo. Muchas veces, si bien es cierto, son urbanizadores o especialistas en urbanizadores, lo que tenemos en este momento son especialistas en ver cuál es la renta del capital. Un constructor gana, grosso modo y máximo, entre 12 y 15% en el negocio por trabajar como constructor de un edificio, digamos en Miraflores. Mientras que un urbanizador llega a ganar casi el 20% en la operación de cambio de uso del suelo y de venta de terrenos, incluso sin construir. Lo que está sucediendo ahora entonces es lo que se llama la financiarización del negocio, la financiarización de la vivienda. Lo que interesa es el negocio de deshacerse rápidamente y ganar el dinero. Y esto no solamente se ve con las urbanizaciones. El caso de la línea amarilla es clarísimo. La línea amarilla, cuando tuvo que cambiar de manos, ya había, con una concesión a más de 30 años, ya había recuperado 34% de la inversión. Y eso en Chile se ve notablemente, ¿no? Una gran empresa urbaniza o construye una carretera, vende, se desembaraza de inmediato de eso y luego se queda un fondo de inversión lucrando con ese producto. La diferencia del rendimiento del capital es más importante que la diferencia entre que el resultado de mi inversión y de mi ganancia. Lo mismo se ve, por supuesto, con la agroindustria. De cuando acá un ingeniero químico o alguien dueño de laboratorios químicos se dedica a la agroexportación. De cuando aquí un inversionista lo único que le interesa es qué hay que cultivar que esté de moda, que yo lo voy a cambiar de inmediato cuando sea necesario, y lo que me va a interesar es el precio, la tasa de interés, la discusión que nació en los meses pasados cuando hubo el tema de las grandes empresas y las huelgas y las tomas de carreteras de la que fuimos testigos. Entonces, tenemos un capital, la tendencia del capital ahora es ser depredadora. En estos días hay una gran influencia
de fondos de inversión que quieren construir en la misma ciudad de Lima grandes edificios de alquiler. Ni siquiera quieren ser dueños del suelo donde van a hacer esos grandes edificios. Lo que quieren es un leasing de ese terreno por 20 años. Y el resultado será un edificio como los edificios que se ven en Panamá, que cuando uno pasa frente a Panamá durante la noche, todas las luces están apagadas, porque son shares, son pedazos de capital en que la renta se hizo titularizable. Ahora, ¿qué pasa entonces en la relación campo-ciudad? También estamos mirando esta situación. Yo no conozco el campo como lo conocen las investigadoras que me han antecedido, pero la relación mercantil o el tema del ingreso va a cambiar notablemente. Y cambia, nosotros sabemos cómo, pero quisiera mencionar algunos ejemplos para simplemente la reflexión, porque no tengo mayor reflexión sobre el tema debido a que esa no es mi especialidad, pero quiero mencionar algunas. El alpaquero andino, sus hijos se fueron a la ciudad, regresan solamente para la cosecha, para la esquila, pero en la ciudad se acostumbraron a ganar un salario. Y cuando regresan por su parte de la esquila, con lo cual el papá se quedó simplemente de pastor del ganado de sus hijos y va a recibir algunas bolsas de, ¿cómo se llama?, de azúcar, de arroz, de lo que sea por parte de sus padres. Quien regresa, según la información las observaciones que tengo en este caso de Arequipa, es aquel que al cual en la ciudad le fue mal. Pero ese al cual le fue mal en la ciudad no aprendió la actividad tal como que sus padres se la tenían que enseñar. Y regresa el perdedor. Y las mujeres no regresan, porque en la ciudad ya tienen hijos. ¿Y cuál va a ser su futuro como pastora? ¿Como qué? En la zona, en la misma zona también. Hay la cosecha de agua, o la siembra de agua, como le llaman. Cuando la gente que trabaja en la siembra de agua en las partes altas, le ha pedido a la empresa que maneja el agua del río Chili, que como ustedes saben está en estrés hídrico, le pidió que los ayude, porque finalmente cuando comienza la primera represa o la primera captación de agua por parte de la empresa de agua, está recibiendo el agua que ha sido sembrada arriba en la puna. Y por supuesto que la empresa de agua le dice, no, ustedes están fuera de mi esfera de influencia y no los voy a apoyar. Hay un proceso de descripción, ¿cómo se llama?, de negación de este ciclo de producción del agua que influye sobre el agua que va a la ciudad y que sí tiene precio. Cuando se necesita limpiar los canales en actividades que son muy conocidas, con gualinas, como es en la Sierra Central, etcétera, etcétera, ya no hay quien quiera trabajar de esa actividad de limpieza de canales. Habría que contratar peones y cuestan caro. Se está perdiendo entonces tecnología, se está perdiendo una manera de vivir. Y puedo seguir con ejemplos. El caso de la quina está probablemente mejor descrito en los estudios de quienes me han antecedido, ¿no es cierto? El cultivo de la quinoa en la costa, por gente que no sabía y que hizo una gran plantación, lo que hizo fue bajar el precio de la quinoa, pero como no eran cultivadores de quinoa y como el clima era otro, esa quinoa no era la mejor. La de arriba seguía siendo la mejor, pero esa de arriba, por una cuestión de precios, había sido destruida. Tenemos otras actividades que no sabemos cómo se pueden cumplir. Uno de los productos andinos peruanos que tiene el más alto precio a nivel internacional es la tara, por razones que no tiene sentido que en este momento vaya a describir. Bosques de tara casi no hay. Empieza a haber sembradíos de tara. Cuando si hubiera habido un sistema de colección del producto de la tara, porque no hay familia campesina que no tenga en su casa su árbol de tara, tal como se ha hecho en las décadas anteriores la recolección de la cochinilla para exportarla, porque el carmín
viene de la cochinilla y tiene precio a nivel internacional, y en gran competencia con el carmín, con el carmín artificial, perdonen que lo refiera de una manera tan vulgar, estamos viendo que existe una serie de influencias importantes sobre la situación incluso del retornante, de este retornante que ya se paseó, este joven, que ya lo que está buscando es cualquier actividad que le genere empleo, y esta actividad que le genera empleo le va a generar soles, 5 centavos. minutos, Gustavo. Sí. 5 minutos. Quiero llamar la atención entonces de que los fenómenos del funcionamiento de un capital que ahora es depredador, debido a la comunicación existente, también influyen. La relación entre el campo y la ciudad está altamente conocida y documentada en el Perú desde hace más de 100 años, ¿no es cierto? La primera cosa que seguramente Romeo Grompone y yo hemos leído es el trabajo de Jean Piel sobre la sublevación de los campesinos de Tocroyo, cuando bajó la bolsa en Inglaterra. O sea, siempre ha habido esa relación. El asunto es cuál es el carácter de esa relación, cómo se va perdiendo, cómo la relación mercantil está penetrando y está transformando incluso la propia producción pequeña en el mundo andino, que es una producción que no normalmente llamada de autoconsumo, pero que además es de preservación, ¿no es cierto?, del germoplasma, en un país que, como bien ha sido dicho, el Perú es su geografía. De lo que va a vivir en el futuro es de su geografía. A ver si se me pierde algo de lo que quería señalar. Lo que quería mencionar, ahora en las ciudades ya no hay el reparto de suelo, como lo había mencionado, vuelvo a mi punto primero, sino aparece el pirata, el que está entregando un suelo que no se puede urbanizar o en muy malas condiciones. Solamente se habló del título de propiedad del terreno, pero no se habló del título de la vivienda, y la vivienda está mal construida, y ahora esa vivienda crece hacia arriba. Existe una serie de cambios que están afectando, ¿no es cierto?, en la vida de la ciudad. Hemos visto con alguna expectativa, Mario Solesio ha escrito sobre el asunto también algunos artículos impresionistas, sobre lo que puede significar que la persona que migró saliendo, escapándose de las condiciones de vida de la ciudad a su lugar de origen, de refugio, como acaba de ser señalado también, el asunto es cuáles son sus expectativas, cuál es su manejo del dinero, cuál es su interés de la producción y cuál es su involucración en la producción agrícola. Y yo veo eso con realmente mucha preocupación. La financiarización, el hecho que el capital en este momento para lo que sirve ya no es para desarrollar ciudades, industrias, sino para depredar, como ha sido ya mencionado sobre el tema del manejo de los cultivos y el cuidado del suelo que está desgastado, nos pone frente a un problema muy serio en la relación entre el campo y la ciudad que debemos considerar. Una última cosa, no sé si se han dado cuenta ustedes, si ustedes viajan por tierra a Puno, encontrarán que ahora ya pueden ver vicuñas al costado de la carretera. ¿Por qué se ven vicuñas al costado de la carretera? Porque desde los micros cotidianos se arroja la basura. Y ahora la vicuña se acerca a comer basura a la carretera, y si bien nos propicia una mirada exclusiva, que antes no se podía tener tan cerca de una carretera importante como es la carretera Puno-Arequipa, nos está atestiguando de cambios muy importantes que debemos avisorar en las relaciones mercantiles, en las relaciones sociales entre la gente. Muchas gracias. Bien, gracias Gustavo. Entonces ahora pasaremos a una última ronda final de respuestas a las preguntas que se han planteado en el Facebook del IEP. Ahora será a la inversa, digamos, ¿no? Comenzaremos primero por Gustavo, después por María Luisa y finalmente acabaremos con Ana Lucía. Entonces, planteo las preguntas y después cada uno puede responder en el orden que he determinado. La primera que yo le plantearía a Gustavo es, digamos, pensando en la primera parte de su exposición, ¿no? En esto de lo que menciona de que actualmente, a diferencia de lo que pasaba hace unas décadas, las ciudades como que han llegado a un punto de saturación donde la expansión
es cada vez más difícil por una serie de factores que tienen que ver, bueno, con el suelo y cuestiones más gubernamentales, por así decirlo. ¿Cómo, cómo se debería afrontar, digamos, en los próximos años, en el próximo quinquenio, estas oleadas de migraciones que las ciudades capitales, ¿no?, reciben con mayor fuerza, no solamente migraciones, digamos, que vienen de afuera, sino procesos migratorios internos también, que si bien se revirtieron durante la pandemia, ¿no? Muy probablemente ahora que las cosas mal que bien se empiezan a normalizar, seguramente nuevamente las ciudades capitales recibirán, pues, ¿no?, una fuerte oleada migratoria en el corto plazo, y las ciudades tendrán que responder, digamos, de alguna manera para poder un poco procesar esas oleadas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro próximo pensando en estas dinámicas que seguramente se desarrollarán en los siguientes años? Eso por un lado. En el caso de Mari, una de las preguntas que nos plantean en el Facebook es, digamos, ¿cuáles serían estas estrategias de los agentes agrarios, agrofamiliares, digamos, para responder a estas políticas neoliberales, agroexportadoras agresivas que el Perú ha tenido que las familias han tenido que combatir durante muchos años, ¿no? O sea, existiendo una necesidad de asociatividad de los agentes agrarios, principalmente los agrofamiliares, ¿cuáles son las estrategias posibles para promover esta asociatividad, estas formas, digamos, de asociación que puedan responder, hacerle frente al avance de la agroexportación, ¿no?, considerando las diferencias estructurales que existen en el sistema agrícola en el país? Y en el caso de Andalucía, se nos plantea, o se te plantea, mejor dicho, dentro de un escenario de segunda reforma agraria, tal como lo has planteado, ¿qué perspectivas, ¿no?, le observas ante la posibilidad de promoción o fomento de formas, mecanismos de cooperativización, ¿no? ¿Qué experiencias tú conoces hay de promoción y desarrollo de mecanismos cooperativos, y qué tan aceptados, qué tanto éxito han tenido, ¿no? O qué problemas han tenido también en su desarrollo? Eso para comenzar, y de ahí podemos seguir si es que hubiera más temas que resolver. Entonces, comenzamos por Gustavo. Muy rápidamente, las ciudades no se están expandiendo, las grandes ciudades que ya crecieron en los años 60, 70, 80, hasta los 90, ya no están creciendo en expansión, no solamente por un asunto de suelo, que efectivamente es muy caro de habilitar, de dotar de servicios y de equipamiento. Hay ciudades que crecen, Piura, no tiene agua, pero sigue ocupándose el suelo, pero eso ya va a tener un límite. De todas maneras, las distancias no son tan largas. Las ciudades están creciendo en intensidad, no solamente por fenómenos de suelo, sino por fenómenos económicos. El costo del transporte, el costo de los servicios y del equipamiento, los pedidos y las necesidades de las familias son distintas. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, ni en el siglo XIX, evidentemente. Dicho sea de paso, una ciudad como Lima, desde el censo, no el último, sino los censos anteriores, ya crece mucho más por crecimiento vegetativo que por inmigración. Y en segundo lugar, las tasas son menores al 2%. O sea, no están creciendo, si bien numéricamente el 2% de 10 millones es distinto con el 2% de 1 millón, de todas maneras, ese crecimiento ya no es tan importante. Lo fue en la época del conflicto armado, de la guerra, del senderismo, ni siquiera tanto en Lima como se supuso, sino en ciudades como Ayacucho, Huancayo, por supuesto, que crecieron porque la gente huía de la guerra. Se trata de fenómenos sociales y económicos que hacen que la ciudad crezca mucho más en intensidad, en altura, tanto en los barrios convencionales de altos ingresos,
como en los pueblos jóvenes, que son lo convencional, ¿no? Porque arriba del 60% de todas las ciudades del país primero se vive y luego se construye y se urbaniza. Solamente en Lima es menor que el 60%, es 40%. 40% del millón y montones de lotes están en pueblos jóvenes. Es una realidad inmensa. Y en segundo lugar, ya los hijos comienzan a vivir, comienzan a buscar, se dan cuenta que buscar suelo desde los años 80, ya de los años 90, es una opción que debiera ser puesta en consideración en relación a la posibilidad de construir un departamento en el segundo piso. Por autoconstrucción, si se quiere, o si tienen los suficientes recursos, por compra de un departamento con el sistema de Mi Vivienda. Son cambios muy importantes los que están habiendo en la ciudad y no solamente cambios por falta de espacio. La ciudad está creciendo de un modo distinto. Las relaciones en la ciudad se están haciendo distintas. Sin embargo, este asunto no es un tema de discusión pública. Solamente una persona candidata en este proceso electoral, el que ha terminado, no el que está en curso, cuando ha hablado de la pandemia, habló de la pandemia, cómo afecta la salud, la educación y la vivienda. La vivienda no es un tema político, no se ha conocido, no se ha manejado, jamás ha sido un tema de discusión. Es más, en la sierra peruana sur, así como en la sierra boliviana, seguimos teniendo chirimacha, que trae el mal de Chagas, que es una enfermedad insidiosa, ¿no? Porque tú tomas el mal y no te das cuenta hasta que ya estás muy mal en las viviendas de adobe. El Ministerio de Salud en Bolivia organiza campañas enormes para eliminar la chirimacha, mientras que en el caso peruano, sobre todo en Arequipa, donde hay chirimacha, por ejemplo, eso se trabaja eventualmente, no es una preocupación pública. La vivienda rural no es una preocupación. Del mismo modo que la vivienda urbana no es una preocupación. Y es a través de ello como nosotros ayudamos también a las familias que capitalicen o iniciamos procesos que pueden ayudar a cambiar costumbres, formas de vivir. Hay un alejamiento, entonces, en estas situaciones, es una falta de mirada política del tema de vivienda. No es un problema político, con decirles, y esto lo escribí hace pocas semanas, que de los más de 100 informes defensoriales, no hay un solo informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de la vivienda. Los hay sobre educación, salud, malos manejos, de lo que ustedes quieran, pero problema de alguna urbanización estafada o de alguna, ninguno. Y ciertamente que esto lo digo con el mayor respeto a la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo, pero para que se den ustedes cuenta que el tema de la ciudad y de la vivienda no es un tema político. Por último, y ahí robo un minuto, poco a poco en el mundo y en el continente se está hablando del derecho de los ríos, del derecho de los bosques, o sea, del derecho manejando ambientalmente una serie de bienes que tenemos que son bienes globales importantes. El tema del derecho de la ciudad está en pañales en el continente y aquí peor todavía que derecho. Se puede contar con los dedos de la mano los especialistas de derecho de la ciudad. Hay derecho en la ciudad, así como existe antropología en la ciudad, pero antropología urbana es más complicado. Y yo creo que aquí hay una seria reflexión que tenemos que hacer para que nos ayude a entender esta globalidad en la cual uno encuentra en las minas que hay, no me sale el nombre, en la Cordillera Blanca, personas que vienen de Piura, jóvenes, como ha sido señalado, que quieren trabajar como señaleros para el tránsito de la mina. Esta movilidad es importante de personas ya mercantilizadas. Y ¿cuánto voy a ganar si me voy a trabajar a la tierra de mi papá? Si voy a sembrar papas. Dense cuenta que aquí hay una serie de cambios que debemos considerar en el país. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Mari?
Sí, gracias, de acuerdo. Yo me interesa mucho los comentarios y la manera en que ha abordado Gustavo esta última parte, y voy a empezar por ahí, ¿no? Para continuar justo lo que estaba él comentando sobre estos cambios en los esquemas, digamos, y las lógicas, ¿no? Las racionalidades. O sea, no solamente es un tema de movilidad y desplazamiento, que efectivamente es muy antiguo en el Perú, o sea, incluso son estrategias que se remontan, ¿no? A la época colonial y antes, sino que ahora adquieren una forma distinta, ¿no? Y creo que es bien importante lo que está planteando Gustavo en términos de ese capital depredador, para entender un poco la manera en que se están dando estas relaciones, no solamente de campo y la ciudad, sino de transformación de territorios rurales, en los cuales se va perdiendo, digamos, bienes públicos o comunales y va avanzando la privatización. O sea, si usamos un poco, digamos, la teoría o el lenguaje de David Harvey, podríamos hablar de procesos de acumulación por desposesión, ¿no es cierto? En donde estos espacios, incluyendo recursos naturales y otros espacios comunales, vienen siendo privatizados, ¿no? Y acá voy a ligar esto con otra de las cosas que también señalaba Gustavo, que me parece fundamental, que es estas diferentes lógicas que hay en los cambios de uso del suelo en la ciudad, que ahora tienen que ver con procesos que, si bien ya existían antes, ahora son mucho más intensos. Por ejemplo, el tema de no solamente la invasión de terrenos, sino el tráfico, ¿no es cierto? O sea, el tráfico de terrenos, estos especuladores que incluso están vinculadas a mafias de terrenos, y esto también se expande hacia zonas rurales. Yo lo veo claramente en el caso de Piura, del bosque seco, que trabajo hace muchos años, y puedo ver cómo en los últimos 10 años hay una intensificación de estos procesos que además generan también situaciones de inseguridad en los territorios, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un cambio de uso del suelo, de terrenos, por expansión urbana, pero que están mediados por estos procesos que son informales, ilegales, que a veces lindan con lo delincuencial, digamos, ¿no? Entonces, eso también son temas que hay que mirar. Ahora, este avance, ¿no? De esta manera en que ha tomado el avance de las privatizaciones en el país, tienen que ver con procesos también gubernamentales, como por ejemplo la desregulación en muchos ámbitos, la falta de planificación también en territorial, ¿no es cierto? Temas de ordenamiento, pero también temas de acondicionamiento territorial y organización del Estado en los territorios, y que dan pie a el tema de la especulación. Y acá hay un tema muy importante que es transversal a todo esto y que creo que lo hemos conversado también en algunos espacios previos, años anteriores en el IEP, es cómo todo este proceso de transformación actual tiene un cariz distinto, ¿no? A los cambios que han ocurrido en décadas anteriores. Y tiene que ver con esta idea nuevamente de la acumulación por desposesión, en la que transitan de manera más fluida, digamos, el intercambio de capital natural por capital financiero, ¿no? Este tema de las tierras que se privatizan, pero que antes, por ejemplo, eran tierras comunales que se utilizaban con otras lógicas, y hoy se piensan en términos de venta, no solamente de arriendo, que es una vieja figura, sino de venta a terceros, ¿no es cierto?, que no son comuneros, por ejemplo. Son procesos que se han intensificado claramente en los últimos años y que tienen relación con la manera en que se hacen presentes determinadas industrias en los territorios, ¿no? Y finalmente, para responder a la pregunta que me habían planteado sobre las estrategias de las familias rurales, el tema de la asociatividad y, bueno, cómo hacen las familias rurales, pues las familias rurales en realidad tienen estrategias altamente diferenciadas, ¿no? En los territorios. En algunos lugares uno puede ver procesos que ya tienen varios años atrás de nuevas formas de asociatividad. Surgen en muchos territorios, como es el caso en Puno, en Piura, de nuevas formas de asociatividad en más pequeñas, ¿no? O sea, cooperativas de productores más pequeños, asociaciones de productores que buscan
nuevos nichos de mercados, como por ejemplo los mercados agroecológicos, ¿no es cierto? Conozco casos interesantes de comunidades también en Junín, en Huancavelica, en donde hay familias que empiezan a apostar por un tránsito hacia la agroecología, ¿no? Buscando estos nuevos nichos de mercado, pero obviamente necesitan un acompañamiento del Estado. O sea, tiene que haber una política pública que integre estos esfuerzos y estas trayectorias familiares y comunales en un esfuerzo mayor, ¿no? Otra estrategia, claro, es la complementariedad de ingresos no agrícolas, ¿no? Y por eso también tanta circulación en el territorio. Hay estrategias que tienen que ver con la recuperación o la protección de ecosistemas. Por ejemplo, hay muchas comunidades en donde están forestando especies nativas que antes habían dejado, ¿no es cierto?, de plantar algunos árboles, por ejemplo, que ayudan a la captura hídrica, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, todo esto son esfuerzos a pequeña escala, es decir, esto no va a ser suficiente si no hay una apuesta gubernamental y no hay una política que integre estos esfuerzos y que inyecte recursos suficientes en infraestructura, ¿no es cierto?, que regule de alguna manera la expansión, que ordene la expansión de capitales privados en los territorios, que elabore distintos incentivos económicos, como por ejemplo compras estatales a pequeños productores locales a través de programas del Estado, etcétera. Es decir, tiene que haber un diálogo entre estas trayectorias, esfuerzos asociativos, comunales, familiares, y la política pública. Y este diálogo creo que es el que no ha habido hace muchos años en el país. Yo lo dejaría ahí. Gracias. Gracias, Mari. Y aprovecho entonces un poco para seguir la línea de lo que había planteado Gustavo. Tú que has podido ver un poco lo que los candidatos en campaña proponían, ¿hay algo de este apoyo gubernamental en algún plan de gobierno sobre el tema agrario? ¿Has tenido la oportunidad de chequear algo? Sí, justamente a partir de un trabajo que hizo el CEPES, la revista agraria acaba de publicar un balance, un buen resumen de cómo se han abordado temas que tienen que ver con ecosistemas, pueblos indígenas, agricultura familiar, concentración de tierras, recuperación de suelos, esto es en diferentes artículos, ¿no? Y en realidad lo que uno puede decir es que no hay una visión integral de esta problemática, o sea, pareciera realmente que no hay una comprensión de lo que son hoy en día los ámbitos rurales, de estas articulaciones de las que estamos hablando, de la importancia de comprender los territorios en sus interconexiones urbano-rurales. No hay esta mirada. Había, sí, quizás uno de los planes de gobierno lo tenía, Juntos por el Perú hablaba de una segunda reforma agraria y había elaborado un contenido, pero bueno, ya no lo tenemos en la segunda vuelta, y en las dos propuestas que tenemos ahora, pues esto no está aterrizado en propuestas concretas, ¿no? O sea, se habla en términos generales, pero no hay lineamientos claros. De hecho, no se aborda bien el tema de agricultura familiar, que es tan importante para el país, está prácticamente ausente. El tema de pueblos indígenas ni se menciona, ¿no es cierto? Entonces hay un vacío muy grande en términos de política, por lo menos puesta en planes, ¿no? Y bueno, creo que vamos a tener muchísimo que discutir y trabajar en lo que se viene por adelante, sí. Listo, gracias, Mari. Ana Lucía. Sí, gracias. A mí también me gustó mucho lo que mencionó Gustavo en sus comentarios, sobre todo como joven me hizo pensar mucho en qué planes de vivienda realmente son realistas para mí, y también obviamente muy bacán su ponencia. Gracias, Gustavo. Y respecto a la pregunta que me plantearon, y también creo que un comentario que me había quedado pendiente de la ponencia era, creo que un disclaimer que me olvidé hacer al inicio, es que obviamente el tema de Amazonía pasa por otro guión, ¿no? Tanto el tema de cómo se están conformando los latifundios ahí, que quizá por ahí lo que se ha desarrollado para costa hasta podría de cierta forma haber cierto parangón, pero luego el tema de, por ejemplo, fragmentación de la tierra, creo que es algo que no podemos decir tal cual en la Amazonía. Los procesos de composición de las comunidades nativas, de hecho, son muy distintos. En su mayoría parten de procesos de colonización andina y de desplazamiento de la población indígena de diferentes vertientes, cuencas de ríos hacia partes de bosquecinas más profundas,
cómo está avanzando la superficie agrícola en la Amazonía también es súper importante. La agricultura de pequeña escala, la superficie agrícola se ha incrementado brutalmente en la Amazonía, y esto tiene que ver porque, bueno, también en el marco de las comunidades nativas, las nuevas familias de jóvenes están abriendo nuevas parcelas en bosques, ¿no? Entonces, yo creo que ahí definitivamente estamos ante otra dinámica. Además, es muchísimo más complejo porque está el tema de degradación, de deforestación y cómo los suelos se agotan más rápidamente a partir de cierto tipo de agricultura, especialmente de agricultura permanente, que por otro lado es la que se suele promover, tipo café y cacao, en detrimento de la práctica hortícola más tradicional indígena, ¿no? Y además porque es parte de una serie de estrategias de vida muchísimas más complejas, de caza, pesca, trabajo asalariado, que implica una movilización más grande y además barreras de raza que también son importantes evidenciar, ¿no? En el caso del trabajo de los jóvenes. Entonces, nada, mencionar eso de que, y ya como yendo a la pregunta también, un nuevo proyecto político centrado en la agricultura familiar, por así decirlo, tiene que incorporar definitivamente una mirada específica sobre la Amazonía y sobre la población nativa de la Amazonía. Es otra cosa diferente. Y respecto al tema asociativo, yo sí creo que digamos, las cooperativas, la asociatividad es una es una de las tantas vías de que además existen experiencias muy bacanes de asociatividad, pero creo que en todos los casos hay ciertas características que hacen que esas sean exitosas. Una de ellas es que tiene que ser un proceso de abajo hacia arriba. Usualmente los programas del Estado van y piden a la gente, como organícense, hagan una empresa, hagan una asociación para participar en tal proyecto, en tal programa, y al final ese tipo de organización impuesta termina usualmente fracasando, ¿no? Generalmente he visto últimamente casos de promoción de asociatividad desde familias extendidas, que ha sido como bastante exitoso. Y por otro lado, lo que yo mencioné, ¿no? Creo que por más de que asociemos productores, si no se escalan las unidades agropecuarias, es muy difícil, ¿no? O sea, que tengas 60% de productores con 2 hectáreas a menos y que posean entre todos esos 2% de la superficie agropecuaria, o sea, olvídate. Imagínate esa asociación, no llegamos a nada, ¿no? Y la gobernanza de eso se hace muy difícil. Y finalmente, creo que otra condición para una empresa exitosa de asociatividad, y creo que la asociatividad además puede ser una vía para ello, es para incluir a los jóvenes, ¿no? Con competencias diferenciadas en posiciones de gobernanza, que agreguen valor, no necesariamente desde la producción, desde la administración, en fin. Yo creo que es una gran oportunidad, pero que como mencionó Mari, se requieren políticas reales de asistencia a la pequeña agricultura y al mismo tiempo también lo que mencioné, ¿no? De establecer un proyecto al cual se va a articular, un proyecto de mercado también al cual se va a articular esta producción. Y eso, y muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Gustavo me ha pedido un par de minutos para concluir, no sé si para responder los elogios o complementar su ponencia. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. No me olvido de la frase de Carlos Amati León, ¿no? El Perú es su geografía. O sea, pensemos que va a pasar de acá a 50 años en el país y en su diversidad de todos tipos. Algunas consideraciones muy rápidas. El retornante no va a regresar para autoconsumo. Puede hacerlo como refugio unos meses. Puede ser un instrumento y un agente de cambio definitivamente, pero tiene que haber una política al respecto. Me entronco con lo que ha sido señalado por Ana Lucía y por, perdóname, rápido. Hay una serie de cosas que desconocemos o que hemos olvidado. Por ejemplo, en el campo sigue existiendo la anticresis, que es un sistema fantástico, que puede servir para la vivienda, por ejemplo, que en Bolivia está generalizado y que solamente en Venezuela se utiliza por los bancos.
Acá ni la conocemos. Es la pregunta capciosa del Código Civil cuando, a los abogados, cuando es clave porque evita la desposesión del bien. Juega con una economía, juega con un bien que es la tierra, o sea, un bien real, pero nada. Y por último, para abundar con lo que ha sido dicho en esta segunda reforma agraria que ha sido aludida, lo que sucede en nuestro país, gobernado, ¿no es cierto?, por cómo funciona el capital y cómo funciona la concepción de lo que es el subsidio para las familias de más bajos ingresos, todavía regida con los procesos de ajuste y compensación, la economía local tiene que ser atendida. Cuando yo estaba en la universidad me enseñaron lo que era el efecto de demostración. Esto es una cosa bonita, luego por efecto de demostración se puede generalizar. Sin embargo, el efecto de demostración requiere de propaganda, de acción, de capacitación, de políticas públicas para que lo que ha sido demostrado en un pequeño lugar se generalice. Y en este caso, la economía local nunca ha sido materia de políticas públicas. Creen que darle plata a la municipalidad o repartir plata entre el campesinado o entre los más pobres va a bastar para lograr el desarrollo de la localidad o el desarrollo local. No es así. Después del terremoto, y con eso termino, de Pisco, puedo mencionar lo mismo para el norte, pero después del terremoto de Pisco, en 7 días, una semana, les digo, se restituyó todo el PBI. Las bolicheras se hicieron al mar, se volvieron a enchufar los sistemas de riego tecnificado, y la siderúrgica al siguiente jueves, si tú no ibas, la siderúrgica de Paracas, ya te consideraban falta. Pero la vuelta al trabajo significó braceros, el mototaxista no se levantó, el pequeño productor no se levantó. Esto es, se pensó en una inversión en la cual yo le doy el dinero al grande y eso va a chorrear al pequeño. Así no funcionan las economías locales. Y por eso lo que hubo en esa zona, como ha habido también en Piura y en Trujillo, es la autorreconstrucción. O sea, la reconstrucción de esto mal considerado como informal, que es parte de la economía local. No se olviden que en el caso de los pueblos jóvenes, 60% del fierro de construcción, del cemento y del ladrillo, lo que está debidamente comprobado, se vende en pueblos jóvenes, se vende en ferreterías, no se vende en grandes producciones de construcción. O sea, aquí hay un aporte importante de la economía. Pongo el ejemplo que yo conozco, pero esto funciona a todo nivel que tiene que ser considerado. Gracias por este tiempito. Muy bien, gracias Gustavo y gracias a los tres comentaristas por su participación en esta mesa. Damos por culminada la sesión. Los invitamos a seguir este seminario el martes 1 de junio con la tercera mesa titulada Conflicto Étnico, Reconocimiento, Identidad y Nación. El video de esta mesa lo podrán encontrar pronto en las redes sociales del IEP. Gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad.